en la hoja 43, en la carilla B, el quinto renglón de abajo hacia arriba, últimas tres palabras. Amar Rabbi Abu, Amar Rabbi Yohanan. Dice la Gemara ahora, Rabbi Abu, en nombre de Rabbi Yohanan, Kol isurim shebatorah, en eter mitzaref le isur, chutz me isure nazir, shehare amra Torah, mishrat. Dentro de las prohibiciones que están en la Torah, de no consumir alimentos, todas las prohibiciones tienen una medida y una cantidad impuesta por la Torah. Nosotros recibimos por Halajá de Moshe Sinai, por la tradición y la Torah oral hasta Moshe Rabbenu, que la medida para las prohibiciones de alimentos es un kazait, es el volumen equivalente al tamaño de una aceituna. Esta medida es indistinta tanto para recibir como castigo latigazos quien haya sido advertido por testigos de no consumir lo prohibido, como para recibir la responsabilidad de tener que dar un korban hatat, una ofrenda de expiación, sin que esté la cantidad especificada por la Torah, sin haber consumido esa cantidad. No es posible aplicarle ni el castigo ni que tenga que traer la ofrenda. Normalmente es que la persona haya consumido esa cantidad del producto prohibido. Por ejemplo, consumió un kazait, una cantidad, ¿sí? Vamos a referirnos siempre al kazait, al volumen de la aceituna como la cantidad. Siempre que haya comido una cantidad, por ejemplo, del sebo, estaría entonces en infracciones y le corresponde el castigo. Aquí lo que nos está enseñando Rabbi Abu es lo siguiente, ¿sí? Rabbi Abu, el nombre de Rabbi Yohanan, que en todas las prohibiciones de la Torah tiene que ser esta cantidad exclusivamente del producto prohibido. No sirve complementar la cantidad con algún producto permitido. Pero hay sí una excepción. A eso se refiere Kol Isurim Shebat Torah. En todas las prohibiciones de la Torah, en eter mitzaref le isur. El alimento permitido no se suma a lo prohibido para complementar la cantidad prohibida y que reciba el castigo. Chutz me isure nazir. Salvo en las prohibiciones y las restricciones que la Torah le puso al nazir, de no consumir de la vid y todos sus productos y subproductos, Sheharé Amra Torah, que ahí es una situación excepcional. La Torah claramente nos dijo, Mishrat Anabim, tampoco puede consumir lo que haya sumergido en el vino y en el jugo de uva. Eso quiere decir que si el nazir toma un pan, lo sumerge en el vino y come de ese pan, está en una infracción de la Torah. Ahora bien, si la cantidad de vino que hay absorbida en el pan es la cantidad prohibida por la Torah, no necesitamos entonces una aclaración específica por la Torah para prohibirnos del consumo de ese alimento. Ya está dentro de lo que la Torah dijo, no beba y no consuma el vino, la uva, etc. ¿Por qué tuvo que hablar específicamente de no comer lo que uno sumerja en el vino? A la fuerza, porque la Torah nos está indicando acá un detalle más, que la cantidad prohibida va a ser complementada incluso con el pan que uno esté sumergiendo. Lo que sumerges en el pan, lo que sumerges el pan en el vino, no puedes consumirlo, incluso si entre todo eso conjuntamente llegan a la medida y a la cantidad prohibida. Entonces vemos que la Torah con respecto al nazir sí sumó el alimento permitido, en este caso, en el ejemplo que estamos diciendo, el pan, al alimento prohibido para complementar la cantidad y aplicarle el castigo. Ese sería un caso excepcional. Esto es lo que dijo el Rabbi Abu en nombre del Rabbi Yohanan. Ahora bien, agrega Zeiri, dice la Gemara, Zeiri amar af seor bal taktiru. Zeiri dijo, incluso hay una prohibición más que es excepcional, cuando la Torah le prohibió a la persona, a los Kohanim, porque eso es lo que se ocupaban en el Bet HaMikdash, le prohibió a los Kohanim quemar en el Mizbeach, quemar en el altar cualquier producto leudado. Las menajot, ya dijimos, todas las ofrendas que se hacían con sémola no podían estar leudadas. Se tomaba un puñado y se quemaba de ellos arriba del Mizbeach. Este puñado a quemar no puede tener nada leudado. Es una prohibición de la Torah. Dice Zeiri, ahí también rige la medida esta del kazait, del volumen de la aceituna,
y con esa medida es que la persona estaría en infracción. Zeiri dice, ahí también es una situación excepcional, y si la persona quemó en total esta cantidad, habiendo parte leudado y parte no leudado, pero en total llegamos a la cantidad, también está en infracción y también se le aplica el castigo de la Torá. ¿En qué se basó? Dice la Gemara, Afsior Baltaktiru, Keman, ¿como quién sería esa explicación? Que Rabbi Eliezer de Darish Kol. Esto sería compatible con el Rabbi Eliezer que estudiamos en la clase anterior, que él dijo, hacemos de allá, estudiamos y aprendemos de la palabra Kol. Cuando la Torá dijo, Kol Seor, lo taktiru, todo producto leudado, ese todo dijimos que venía a incluir y a agregarnos a filum mixato, incluso que no sea completo, que sea parcial. Zeiri estudia esta prohibición de incluso parcialmente, no se refiere con menos de la cantidad, sino que la cantidad esté compuesta parcialmente de algo leudado. Entonces, vemos que de acuerdo a Rabbi Eliezer, cuando la Torá prohibió incluso que se complementa la cantidad con algo permitido. Entonces, sería una segunda excepción. Dice la Gemara, y aquí, si es así, que estamos tomando en cuenta la postura de Rabbi Eliezer, entonces también, digamos lo mismo con respecto a la prohibición de Pesach. Estudiamos en clases anteriores que Rabbi Eliezer sostiene Ta'arovet Hametz, el leudado que está mezclado con otros productos, también es una prohibición de la Torá. Y Rabbi Eliezer es quien dijo eso y lo aprendió en la palabra Kol. Kol Mahmetzet lo tojelu. Todo lo leudado no se puede consumir. Incluso que está mezclado con algo permitido. Entonces, teníamos que utilizar el mismo sistema, el mismo método y decir que lo prohibido con lo permitido se complementan para llegar a la cantidad prohibida de la Torá. Mezclamos el leudado con algún otro alimento y si entre los dos llegamos a la cantidad prohibida, estamos en infracción de la Torá. Entonces, ¿por qué Zeiri no nombró también el Hametz? ¿Por qué Zeiri, que dijo sus palabras de acuerdo al Rabbi Eliezer, se concentró solamente en lo que iban a quemar arriba del Mizbeach y no agregó también la prohibición del Hametz? Imagíname, sí, tienes razón. Ese también estaría en la lista de las excepciones de acuerdo a Zeiri. Pero, ¿por qué Zeiri no lo nombró? Porque él, la intención principal con su aclaración, no se centraba en el punto que se suma con qué. Él quería extirpar y erradicar la opinión y la explicación que le había dado a Abayé a las palabras de Rabbi Eliezer. Un apúqueme de Abayé. Él quiso excluir las palabras de Abayé. De Amar y Shaktarar el Pajot de Kazai. Abayé había estudiado que cuando Rabbi Eliezer dijo Afilum Mixato, incluso si uno quema parcialmente el producto leudado sobre el altar, sobre el Mizbeach, Abayé estudió menos de la cantidad. Que la Torá ahí dijo, incluso menor al volumen de una aceituna, también está prohibido, sin ningún complemento. Menos de la cantidad también la Torá lo prohibió. Por eso vino Zeiri a erradicar esa interpretación y eso fue lo que quiso marcar. No, señor, se suma lo prohibido con lo permitido y recién cuando tengamos entre los dos la cantidad, ahí va a estar prohibido. Kamash Malan vino y nos enseñó de enactará le pajot bikazait. Así es la versión correcta para leer, que no existe prohibición ni advertencia de la Torá a una cantidad menor al volumen de la aceituna. Sí o sí tiene que haber esta cantidad. Y lo que dijo entonces Rabbi Eliezer es sumando lo prohibido con lo permitido. Pero es verdad que también eso lo vamos a aplicar con respecto al Hametz. Dice la Gemara, estaba Rav Dimi sentado estudiando y nombró dentro de su estudio las palabras de Rabbi Yohanan, que ningún Isur, nada prohibido, se suma con lo permitido para complementar el Shiur para poder recibir castigo. Amarle a Abayé de Rav Dimi, le dijo a Abayé a Rav Dimi,
¿Acaso la regla esa es correcta? Que en los isurim en general de la Torah, lo permitido no complementa la cantidad de lo prohibido. Beatanan, tenemos una Mishnah en el tratado de Tebul Yom. Tebul Yom es aquella persona que estaba impura y ya se sumergió dentro de la mikve, se sumergió dentro de las aguas purificadoras, pero todavía le queda un mínimo vestigio de impureza. Hasta que no oscurezca y salgan las estrellas, todavía mantiene cierto estatus de impureza. Ahora bien, esta impureza que tiene es mínima y en relación a la terumá, que es lo que vamos a analizar ahora, como vimos en el primer capítulo, no tiene la capacidad de impurificar a la terumá, solamente de arruinarla. En su momento explicamos que la diferencia entre impurificar y arruinarla. Impurificar quería decir que ella está impura y que puede contagiar impureza a otros más. En cambio, arruinada quiere decir que ella se contagió de la impureza, pero no puede transmitírsela a ningún otro. Ahora bien, ahí dice la Mishnah, Hamikpash el terumá. Nosotros tenemos una comida que la base de este alimento es de terumá. Por ejemplo, tendríamos aquí una harina, si queremos decir una harina de cebada, harina de avena. Tenemos avena ya hervida, lista para cocinar, para consumir, ya cocinada, y la adobamos y condimentamos Veshum veashemen shel julin, con ajo y aceite de julin. Es decir, la comida en su consistencia y alimento principal es avena, por ejemplo, de terumá. Para el sabor le agregaron aceite de oliva y ajo de julin picado, y está todo mezclado dentro de la comida que no es posible reconocerlo y separarlo. Benagá Tebul Yom Mixatán. Ahora el Tebul Yom, este hombre que todavía dijimos tiene cierto nivel de impureza, toca esta comida. Dijo en la Mishnah, Pasal et Kulan. Todo quedó completamente arruinado. No hay nada que se pueda rescatar. No podemos separar, incluso si lleguemos a notar un poco del aceite que se haya acumulado en el fondo del plato, incluso si podemos descubrir por ahí un poco del ajo picado, todo va a estar impuro. ¿Por qué? Nosotros decimos que el condimento se anula frente al elemento principal y consideramos que todo tiene condición de terumá. Y al tener condición de terumá, es susceptible a impurificarse con el Tebul Yom. Hasta aquí, en la primera parte de la Mishnah, que no tenemos inconvenientes. Dice la Mishnah, ¿qué pasa en el caso inverso? La avena era avena común, de Julín, sin ningún tipo de kedushá, que por lo tanto no es susceptible a impurificarse por un Tebul Yom. Esa cantidad ínfima de impureza que contiene y el Tebul Yom no puede impurificar comida Julín, comida simple que no tiene ninguna santidad. Ahora bien, esta estaba condimentada con aceite de oliva y ajo que sí eran de terumá. El condimento era de terumá. Y el Tebul Yom tocó este alimento. Lo pasal en la makom magao bilvad. No arruina, sino solamente el lugar que él tocó. No se va a arruinar todo el alimento. Nos concentramos solamente en la partecita que él haya tocado. Y solo esa parte nosotros decimos que se impurifica. Y sobre esa Mishnah cuestionaron y preguntaron en el Beta Midrash, en la Yeshiva, Makom Gao, Amay Pesula, ¿por qué el lugar que fue tocado por el Tebul Yom tiene que quedar arruinado? Los condimentos que se agregaron, por más que eran de terumá, tienen que anularse frente a la mayoría del alimento. Así como en la primera parte nosotros decimos que queda todo completamente impuro, porque le damos a todo condición de terumá, porque anulamos a los condimentos frente a todo el alimento que era de terumá. También aquí a la inversa deberíamos decir lo mismo, que los alimentos anulen a los condimentos de terumá y tenga toda condición de julín, de un alimento común, que no recibe ningún tipo de impureza de un Tebul Yom.
Ve amar Rabba bar Haná. Y al respecto, explicó Rabba bar Haná, el funcionamiento de la Mishnah es el siguiente. Mata, ¿cuál es el motivo? Ho'il bezar lo que alehem bekazait. Ya que una persona ajena a la Kehuná, que estudiamos ya en varias oportunidades, tiene prohibido consumir de la terumá. Si se la consume intencionalmente, le corresponde a Hayub Mitad, tiene pena de muerte de celestial, no por parte del tribunal rabínico. Entonces, está prohibido que él lo consuma. ¿Cuál sería la situación de un zar, de este ajeno, si él quiere consumir de esta avena de Julín condimentada con terumá? Nos dice Rabba bar Haná, ese es aquí el problema. Si un ajeno come un kazait, come la cantidad prohibida, le correspondería a él pena de muerte por el contenido de terumá que hay aquí adentro. Lo que indica que no se anuló. Como no se anuló, entonces tenemos que decir que hay lugar a impurificarse. Pero como la gran mayoría del alimento, y de hecho la base del alimento, no recibe tumá, porque la avena no era de terumá, entonces nos limitamos a impurificar solamente lo que él haya tocado. Lo que pueda haber de terumá en ese lugar que él tocó es lo que vamos a impurificar. El resto no, ya que el alimento principal no es susceptible a la impureza. Así explicó Rabba bar Haná. Ahora bien, Ejidame, ¿cómo está hablando Rabba bar Haná? ¿Cómo interpretó? ¿Por qué Rabba bar Haná entiende que si un ajeno come de esta avena estaría en infracción y le daríamos castigo? ¿Por qué se le aplicaría castigo a esta persona? La mishum de eter misaref leisur, ¿acaso no es? Porque nosotros sumamos la avena permitida a los condimentos prohibidos y entre ambos completamos un kazait, completamos la cantidad prohibida y por eso él estaría en falta de consumir de este producto, ya que no hay manera de que él pueda consumir una cantidad prohibida del volumen de la aceituna y que haya esa cantidad de terumá dentro de la mezcla. Si es básicamente todo avena, como comiendo él un kazait, una cantidad del producto, habría kazait, esa misma cantidad del producto prohibido, si la mayoría es producto permitido. Indudablemente, tenemos que decir, sumamos lo permitido a los pocos condimentos prohibidos y complementan la cantidad. Entonces, dice Abaye, aquí tienes una prueba de que existe que lo permitido complemente a lo prohibido. Y estamos hablando en una prohibición clásica como la terumá. ¿De dónde es esa regla que tú has dicho en nombre del Pío Hanán? Todos los isurim de la Torá, en todas las prohibiciones de la Torá, lo permitido no complementa a lo prohibido. Y contestó y le dijo, no señor, creo que has interpretado incorrectamente las palabras de Rabba bar Haná. Maika Zait, ¿a qué se refirió cuando él dijo en el volumen y la cantidad de la aceituna? De Ika Kazait Bichdea Gilat Peraz, que hay cantidad del producto prohibido esparcidos en la medida llamada peraz, en la medida llamada medio pan, un trozo de pan, medio pan. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicar un poquito el concepto. El concepto de Kazait Bichdea Gilat Peraz es un concepto muy utilizado a lo largo de todo el Talmud y se aplica en infinitas situaciones. El concepto nos dice lo siguiente. Ya explicamos que la Torá nos prohibió consumir un kazait, la medida de la aceituna, de cualquier producto prohibido. Y al consumir esa cantidad, entonces corresponde aplicarle el castigo, sea como dijimos el latigazo, el que tenga que traer la ofrenda de expiación, etc. Ahora bien, una persona no tiene que consumir y tragar todo ese volumen de una sola vez. La persona puede ir comiendo de a poco, espaciadamente, y nosotros sumamos lo que él va comiendo un mordisco detrás del otro. Pero esto tiene un límite. Si acaso la persona estuviese comiendo de amiguitas a lo largo de todo el día,
y recién después de 6, 7 horas que estuvo comiendo de amigas, complementaría la medida, no va a recibir el castigo. Porque nosotros no podemos relacionar una parte con la otra como si fuese todo una sola ingesta. Sino, la Torá nos dice, la medida es el tiempo que lleva a consumir media hogaza de pan, que hay discusión entre los rishonim, si es lo que llevaría a comer, el tiempo de comer 4 huevos, el volumen de 4 huevos de pan o el volumen de 3 huevos de pan, que serían aproximadamente unos 150, 160 gramos de pan. Aquella persona que en el tiempo que lleva a comer 150, 160 gramos de pan, que lo calculan entre 4 y 9 minutos aproximadamente, hay distintas opiniones, pero vamos a tomar el ejemplo de 4 minutos. La persona que en el lapso de 4 minutos, él llega a consumir el kazait, la medida, el volumen de la aceituna, es considerado una sola ingesta y que lo comió todo conjuntamente, y ahí sí podemos sumar lo que comió a lo largo de todos esos 4 minutos, y si a lo largo de esos 4 minutos llegó a la medida de la aceituna, entonces ahí le corresponde el castigo. Eso mismo vamos a aplicar en nuestra situación. Si la cantidad de ajo y aceite de terumá que hay en este alimento de avena es una proporción tal a la que la persona al comer 160 gramos de esta avena habría dentro de esos 160 gramos lo equivalente a un kazait, a una aceituna de los condimentos de la terumá, entonces él va a ser merecedor del castigo, porque nosotros vamos a ir sumando un ajo, más otro ajo, más un poco de aceite, y entre todo eso, él llega al kazait, llega a sumarse el volumen de la aceituna a lo largo, ¿sí?, del consumo de estos 160 gramos, más correcto decir 160 centímetros cúbicos, entonces es correspondiente el castigo, porque comió un kazait, comió la cantidad en el tiempo que la Torá lo prohíbe. Y esa es la situación que estamos hablando aquí, y a eso se refirió Rabba bar Haná cuando dijo el ajeno, si consume de esta avena, le aplicaríamos el castigo. Si llega al kazait, ¿qué kazait? ¿Qué cantidad? La cantidad esparcida y espaciada dentro de todo este alimento. Pero no sumamos lo permitido para complementar la cantidad de lo prohibido. Toda la cantidad se hizo únicamente del alimento prohibido. Pregunta la Gemara de Kazait Bichlea Girat Pedaz de Oraitai. ¿Acaso el concepto de la cantidad de la aceituna consumiéndola en el tiempo de medio pan es un concepto de la Torá que le aplicaríamos el castigo de latigazos? Amarle in, sí señor, es un concepto de la Torá, exactamente, y por lo tanto no podemos decir que se anula el condimento de la terumá que hay en este alimento, ya que todavía está vivo y puede hasta incluso hacer y provocar que un ajeno reciba lo alenu castigo de hayum mitá, de pena de muerte celestial. Y aquí, si es así, amai peliga rabbanan, entonces, ¿por qué los jajamim, como vimos en clases anteriores, le discutieron a Rabbi Eliezer y dijeron que el cottage, el queso cottage de Babel, que tenía trozos de pan adentro, no está dentro de la prohibición de la Torá? Si este concepto es un concepto indiscutible, el kazait bichlea girat peraz, el concepto de el volumen que se esparce en el tiempo de los 4 o 3 huevos, es un concepto de la Torá que es indiscutible. Nadie discutió ese concepto, pero tú estás diciendo que es de la Torá. ¿Cómo entonces Jajamim le discutieron a Rabbi Eliezer y dijeron que no hay prohibición con el cottage, ¿sí?, con el queso de Babel? Ela, Mai, Mishum de Eter Mistaref de Isur, le contestó y le dijo, olvida lo que yo dije. Haz de cuenta que yo no expliqué nada. Tomemos tu postura. Tú quieres explicar
que se complementa lo prohibido con lo permitido. Así fue la interpretación que tú diste a la situación de la avena. Muy bien, tomemos tu explicación. Lo permitido complementa a lo prohibido. Sof sof. Entonces planteo lo mismo. ¿Por qué los Jajamim le discutieron a Rabbi Eliezer en el queso, en el cottage de Babel? Ahí también di lo mismo, que el queso se sume a los trocitos de pan que están ahí adentro y complementen la cantidad. El eterno está de fresura, así dices tú. Lo permitido complementa a lo prohibido. Entonces también los Jajamim tendrían que haber prohibido ese cottage, es el cottage babli. ¿Por qué tú dices que discuten? ¿Cómo lo explicas? Ela, anach de cottage babli. Sino, olvídate, el caso del queso no entra en cuestión. Lo mismo el vinagre de Edom, lo mismo el Shehar Hamadí, la bebida que bebían en Madai. Todos van a estar en la misma situación y de ninguno tienes ninguna interrogante. ¿Por qué? La cantidad de jamés, de producto prohibido leudado, que tienen mezclado estos productos, estos artículos, no llega a la proporción necesaria. Uno va a poder consumir 160 centímetros cúbicos, por ejemplo, del kutah babli, de este queso, y no va a haber en esa cantidad el volumen de una aceituna de pan. La proporción es menor. Lo mismo va a pasarnos con el Shehar Hamadí, con la bebida, este licor que hacían en Madai, que le agregaban cebada. No dan las proporciones, no se llega a esa cantidad. Por eso no lo prohíben los Jajamim. Y voy a explicar lo de Kutah Babli, dice la Gemara. Y viene de Kashar y Fekajile. Si es que el hombre come ahora solo el Kutah Babli, este cottage, para poder llegar a la cantidad, por más que comiéndolo solo, él sí va a llegar a la cantidad y a la proporción de Kazait Bichnei Achilat Peraz, de este volumen de la aceituna, Batlada Tetzel Koladam. La manera en la que él la consume va a quedar nula frente a la conducta de las personas. Este alimento no se lo consume solo. Las personas utilizaban solamente para acompañar otros alimentos. Sumergían el pan, lo mojaban apenas con este kutah babli, que era muy ácido y fuerte, y era solamente para darle un gustito y un sabor al pan. No era normal ni usual que la gente pueda comerlo solo. Es demasiado fuerte y ácido. Se necesitaba cortar con mucho pan y apenas un poquito de este kutah babli. Si el hombre lo va a consumir solo, es verdad, consumiéndolo solo, es posible que llegue a la cantidad, pero no va a ser considerado que él estuvo comiendo, ya que está haciéndolo de una manera anormal. Y eso, batlada a todo el coladam. Esa conducta que él tomó es nula frente a la conducta normal de las personas que no lo consumen así. Por eso tampoco sería castigado. Y si él va a sumergirlo, como se sumerge normalmente, no va a llegar nunca a la cantidad de Kazait Bichnei Achilat Peraz. Es decir, el lapso de estos 4 minutos, que es la medida de tiempo que dijimos en la que podemos sumar lo que va comiendo, si él en los 4 minutos come de la manera habitual, que es sumergiendo otro alimento en él, nunca va a llegar a consumir el volumen de una aceituna de los trocitos de pan que se encuentran dentro de este cottage. Por lo tanto, no hay motivo para castigarlo, y por lo tanto los Jajamim no lo prohíben y le discutieron a Rabbi Eliezer. Pero en la situación de la terumá, de la avena que estábamos hablando, ahí sí está la cantidad suficiente, y ese es el motivo por el cual está prohibido. No porque sumamos lo permitido a lo prohibido para complementar la cantidad, sino la regla que dijo el Yohanan es correcta. En todos los isurim de la Torá, en todas las prohibiciones de la Torá, lo permitido
no complementa y no ayuda a complementar la cantidad de lo prohibido. Y Tibé, igualmente la Gemara insiste. Le preguntó, Sheté Kederot, teníamos aquí dos fuentes, Hachel Hulin y Hachel Terumá. Una, llenos de alimentos comunes, sin ningún tipo de kedushá, de santidad especial, y otra fuente con alimentos de terumá, con alimentos que solo pueden consumirlos los kohanim. Delante de ellos, correctamente como corresponde, tenían dos morteros en los que estaban moliendo condimentos para condimentar la comida. Uno con condimentos de terumá y otros con condimentos julín, con condimentos profanos, sin ningún tipo de kedushá, hatzel julín de hatzel terumá. Benaflu elu letoch elu. Cayeron los morteros con los condimentos dentro de las fuentes. Los mezclaron, no se dieron cuenta, y ahora prestan atención de que ¿cuál es el mortero que cayó en cada lugar? ¿El mortero que tenía los condimentos de terumá fue puesto en la comida de terumá o en la comida normal? O viceversa. No podemos saberlo. Y no sabemos realmente lo que pasó. Entonces estamos en un inconveniente. Los israelíes, los ajenos a la terumá, ¿van a poder consumir de esta comida? Es posible que esté condimentada con condimentos de terumá y está prohibida para ellos. Dice ahí la baraita, mutarim, están permitidos. El alimento que era de terumá queda obviamente en su condición de terumá y lo comen los kohanim. Sobre eso no tenemos problema. El alimento que era julín, y no sabemos si tiene condimento de terumá, también va a estar permitido. Sheani Omer, terumá le toja terumá nafla, de julín le toja julín naflu. Yo digo que seguramente los condimentos de terumá cayeron en la fuente con alimentos de terumá y los condimentos profanos cayeron en la fuente con los alimentos profanos. Seguramente eso fue lo que pasó. Pero dice la Gemara, no entiendo. Si nosotros no tenemos ninguna prueba, ¿cómo es que podemos suponer que así se dieron los hechos y permitirle a cualquier persona consumir un alimento que tiene duda de estar prohibido e incluso que se le aplique hiyuv mitá, incluso que se le aplique castigo de muerte celestial por consumir terumá? ¿Cómo podemos nosotros permitirlo sin ninguna prueba ni nada que demuestre que así fueron los hechos? Y si tú dices, la Gemara argumenta y potencia la pregunta, y si tú dices que que el concepto de mezclar este kazait, la cantidad del volumen de la aceituna de algo prohibido en alimento permitido, es un concepto de la Torah, entonces Amaya Medan Shani Omer, ¿cómo nosotros podemos decir acá que esté permitido? Las medidas dan que hay en el condimento suficiente cantidad como para que en el lapso de 4 minutos, consumiendo de esta fuente de alimentos de julín, de alimentos sin kedushá, hay perfectamente cantidad de condimentos para llegar en estos 4 minutos a un kazai de ellos, al volumen de una aceituna de los condimentos de terumá. Y eso es una prohibición de la Torá. ¿Cómo podemos nosotros permitir sin ningún tipo de prueba? Amar le contestó tranquilo. Hanach le terumot tebalin de Rabbanan. ¿Por qué haces tanto espamento? Toda la obligación y todo el concepto que condimentos puedan tener kedushá terumá, puedan tener la santidad de la terumá, es un concepto de los jajamim, no es un concepto de la Torá. De acuerdo a la Torá, es solamente en trigo, cebada, vino, aceite, no en los demás productos. Los demás productos, principalmente los condimentos, es únicamente por decreto de nuestros jajamim. Por lo tanto, no hay aquí ningún hashash y sultura, no hay ninguna sospecha y no está en riesgo y en juego ninguna prohibición de la Torá. Como no hay en riesgo ninguna prohibición de la Torá, nos podemos dar el lujo de permitirlo, porque nosotros, los jajamim, somos quienes prohibimos esto originalmente, y ante una situación así dudosa, nosotros se lo autorizamos y se lo permitimos.
Pero el concepto de Kazait Bichlea Gilat Peraz, sí, es un concepto de la Torah. Solo que aquí nunca va a ser un concepto de la Torah, porque todo el concepto y todo el din, toda la ley de los condimentos que sean teruma es únicamente de los jajamim. Y Tibé insiste una vez más, con la misma situación, pero no con condimentos. Shete Kupot, tenemos dos canastos. Uno con trigos normales, de julim profanos, y otro canasto con trigos de terumá. Y delante de ellos teníamos otros pequeños canastos. También uno con trigo normal y otro con trigo de terumá. Y se mezclaron unos con los otros. Y no sabemos cuál con cuál. Mutarim, ahí también está escrito que está permitido. Utilizando el mismo argumento, seguramente los granos de terumá se mezclaron con los de terumá y los profanos con los profanos. No pasó nada, pueden comer tranquilamente. Y si tú nuevamente manejas este concepto de el Kazait Bichlea Gilat Peraz, si llegamos a la cantidad en el tiempo de los 4 minutos, es una prohibición de la Torah. ¿Cómo podemos permitir aquí? Aquí hablamos de granos de trigo, aquí no hablamos de condimentos. Y los granos de trigo son prohibición de la Torah. Terumá de la Torah está prohibido. ¿Cómo pueden aquí permitirlo? Amarle, anachli terumá bisman azeh de Rabbanan. Estás en lo cierto. Si hubieses estado hablando en la época del Bet HaMikdash, en la época que estaba el Gran Templo, que la mayoría de los Yehudim estaban en la tierra de Israel, etc., ahí estaría correcto tu análisis. Porque ahí la obligación de sacar los terumot y los maserot, los diezmos y los donativos, es de la Torah. En nuestra época, que no es esa la situación, lo que sacamos terumot y maserot, lo que seguimos diezmando, es únicamente por takanat jajamim, es únicamente por decreto de los jajamim. Hoy en día es inexistente el concepto de terumá de la Torah. Por eso es que también en esta situación podían permitirlo. Pero el concepto de Kazait Bichlea Gilat Peraz, que si hay la medida, el volumen de una aceituna en el tiempo de los 4 minutos, eso es un concepto de la Torah inamovible. Y se va a aplicar en todas las situaciones. Ahí no lo aplicábamos si podíamos permitir. Es decir, sí se aplicaba, pero igualmente podíamos permitir, ya que es todo un decreto de los jajamim, y ante cualquier duda, jajamim dijeron que estaba permitido.